posible que hasta ahora se trate... La traducción por acá. La identificación de uno con el otro se basa únicamente. Es posible que hasta ahora se trate de una coincidencia, ya que la identificación de uno con el otro se basa únicamente en un argumento débil. Añade Beaufort, pero se sabe que este príncipe, y según otros su padre Bel o Baal, recibía igual que el nin de los sendales los homenajes de sus súbditos, bajo la forma de una serpiente. Esta última afirmación, además de ser fantástica, no encuentra corroboración alguna en los registros babilónicos. Es muy cierto que los fenicios representaban al sol bajo la imagen de un dragón, pero lo mismo hacían todos los demás pueblos que simbolizaban a sus dioses solares. Belus, el primer rey de la dinastía asiria, fue según Castor de Eusebio quien lo cita deificado, hecho Dios, es decir, fue incluido entre los dioses solo después de su muerte. Por lo tanto, ni él, ni su hijo, Ninus o Nin, pudieron haber recibido a sus súbditos con la forma de una serpiente, independientemente de lo que hicieran los sendales de Guatemala. Según los cristianos, Bel es Baal, y Baal es el diablo, ya que los profetas bíblicos comenzaron a designar así a todas las deidades de sus vecinos. Por lo tanto, Belus, Ninus y el Nin mexicano son serpientes, y son demonios. Y como el diablo, oh Padre del mal, Dios nuestro, es uno, bajo muchas formas, bajo cualquier nombre que aparezca la serpiente, es el diablo. Qué lógica tan extraña de estos. Ahí nos queda una última lección. ¿Por qué no decir que Nino, el asirio, representado como esposo y víctima de la ambiciosa Semiramis, era sumo sacerdote además de rey de su país? ¿Por qué no decir que Nino, según la tradición, era hijo de la divinidad del gran dios Baal? Logró conquistar la totalidad de Asiria con el apoyo del rey de Arabia, Arriaeo. ¿Por qué no decir que Nino, el asirio? Los asirios son una antigua región de la alta Mesopotamia, tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, que toma su nombre de la ciudad de Asur. Asiria viene de Asur, del mismo nombre que de Asur, su deidad tutelar, los asures. Y es también el nombre del estado y posterior imperio asirio, que formó durante el milenio 3 y 1 antes de Cristo, llegó hasta la India ese gran imperio. ¿Por qué no decir que Nino, el asirio, representado como esposo y víctima de la ambiciosa Semiramis, era sumo sacerdote además del rey de su país? ¿Quién es esta ambiciosa esposa Semiramis? Semiramis, una legendaria reina de Asiria y de Babilonia, cuya figura es una mezcla fascinante de realidad histórica y mitos antiguos. ¿Quién era Semiramis? Era como Juana de Arco, se vestía de hombre. Legendaria reina de Asiria y Babilonia. Semiramis, vale la pena conocer a este personaje femenino. Semiramis, legendaria reina de Asiria y Babilonia, cuya figura es una mezcla fascinante de realidad histórica y mitos antiguos. Es recordada principalmente por su belleza, inteligencia y poder militar. Una mujer total. Es la fundadora legendaria de Babilonia. ¿Quién fue? Fundó Babilonia, Semiramis. Es la fundadora legendaria de Babilonia. Tuvo un origen casi divino, Semiramis. Origen mítico. Se decía que era hija de la diosa Pez de Erqueto, la diosa Pez de Erqueto, y que fue criada por palomas que la alimentaban. Tras ser abandonada al nacer, ahí las palomas vieron a un bebé llorando y le traían alimento a las palomas para alimentarla a esta Semiramis. Le traían leche a su pico y le daban la leche al bebé Semiramis. Se decía que era hija de la diosa Pez y de Erqueto, y que fue criada por palomas que la alimentaban, como Rómulo y Rémulo, por la loba aquella de Roma, y que fue criada por palomas que la alimentaban tras ser abandonada al nacer. Conquistas y construcción. Se le atribuye la expansión del imperio asirio hasta la India, más que Alejandro Magno consiguió. Llegó a la India la conquista, se le atribuye la expansión del imperio asirio hasta la India, la gran Semiramis, la construcción de las murallas de Babilonia. Las grandes murallas de Babilonia fue ella, Semiramis, así como los famosos jardines colgantes. Una de las maravillas del mundo antiguo fue Semiramis, que hizo eso. Poder femenino. Gobernó con firmeza en un mundo dominado por hombres como Juana de Arco, utilizando su astucia para mantener el control total del reino, de todo el imperio. Simbolismo. A menudo se identifica con la gran diosa babilónica Ishtar,
Semiramis por su belleza, inteligencia y poder militar. A menudo se identifica con la diosa babilónica Ishtar, debido a su papel como madre guerrera, madre y figura de fertilidad. Igual que Ishtar, madre guerrera, figura de fertilidad. Se vestía como hombre para hacerse respetar y obedecer, como Juana de Arco luchaba. Como Juana de Arco, la papisa, que era muy inteligente la mujer, se hizo papa por su gran inteligencia, se vestía de hombre. Hasta que la descubrieron, que la papisa dio a luz siendo hombre, era mujer, entonces la descubrieron y la mataron. Antes de conocer a Nino, Semiramis, antes de conocer a Nino, estaba casada. El rey Nino se enamoró de ella por su gran belleza y obligó a suicidarse a su marido, el gobernador de Siria, de nombre Ones. La quería igual que David a Bexabe, nos mandó a su esposo al frente para que muriera, Bexabe. El rey Nino se enamoró de ella y obligó a suicidarse a su marido, el gobernador de Siria, de nombre Ones, que la conoció muy bella. Cuando le contaron a la niña que estaba llorando por palomas, la descubrieron unos campesinos y se la llevaron a un señor que no tenía hijos y la crió a ella muy hermosa. Cuando creció fue la mujer más bella y se enamoró este Ones, el gobernador sirio. Hasta que la conoció el rey y se enamoró también de su gran belleza, Semiramis. Tras la muerte de Nino, después de 52 años de reinado, Nino murió, tomó el poder ella, Semiramis, y logró extender su imperio hasta Etiopía y la India, Etiopía. Gobernó por 42 años la gran Semiramis. ¿Por qué no decir que Nino, el asirio, representado como esposo y víctima de la ambiciosa Semiramis, era sumo sacerdote del rey de su país, sumo sacerdote de las serpientes, de Satanás y del dragón? Era sumo sacerdote, además de rey de su país. ¿Por qué no decir que el Nino, el asirio, representado como esposo y víctima de la ambiciosa Semiramis, era sumo sacerdote además del rey de su país? Que como tal llevaba en su tiara los emblemas sagrados del dragón y el sol. Además, como el sacerdote generalmente asumía el nombre de su dios, se decía que Nino recibía a sus súbditos como representante de este dios serpiente, como el faraón, la cobra real en la frente, como Kukulcán, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, que como tal llevaba en su tiara los emblemas sagrados del dragón y el sol. Esa tiara es una corona larga, de forma cilíndrica, ricamente ornamentada, que usada por reyes y emperadores de Mesopotamia, fue usada por reyes y emperadores de Mesopotamia, y también usaban cuernos de toro como decoración que rodearon la tierra. Estaban los cuernos en esa corona. Es un tocado semicircular, engollado a menudo de oro y plata, esa corona, esa tiara. ¿Por qué no? Que como tal llevaba en su tiara los emblemas sagrados del dragón y el sol, los emblemas, un conjunto de símbolos, como un lema o enseñanza moral, como que nos regaló nuestra Elena. No hay religión superior a Satanás, Satya, Nástiva, para Dharma. Que como tal llevaba en su tiara Nino los emblemas sagrados del dragón y el sol. El dragón, los dragones, son los grandes iniciados adeptos de la tercera y cuarta raza raíz, los lemurios y los atlantes. Aquellos grandes seres procedentes, donde venían esos grandes seres procedentes del planeta Venus, que es Lucifer, que vinieron a este globo durante el periodo de la tercera raza lemur, hace 18 millones de años, como instructores de la incipiente humanidad. Nos dieron una mente, fue el regalo que nos dieron, esa gran mente para abarcar el universo. Antes el hombre era un autómata, era un animal, como el perro, el gato, no tenía mente, porque esas bestias de Elohim, de Jehová, querían que solo se reproducieran como animales en la granja, para después comérselos a todos los hombres y mujeres, a todos los niños, esas bestias, como Jehová hace con Yalá. Los dragones, una explicación, son los grandes iniciados los dragones, los grandes iniciados y adeptos de la tercera raza y la cuarta raza de la Lemur de Atlante. Aquellos grandes seres procedentes del planeta Venus. Grandes seres procedentes del planeta. ¿Por qué Venus? Porque Venus es Lucifer en este caso. Aquellos grandes seres procedentes del planeta Venus. Muchas culturas indígenas precolombinas adoraban más a Venus que al sol. Así decían los sacerdotes católicos, que adoraban más al demonio, porque Venus es la estrella de la mañana. Como dice Jesús, yo soy Lucifer, la estrella de la mañana. El que porta la luz, la ciencia, el conocimiento y la sabiduría, ese es el portador de luz. Los dragones son los grandes iniciados de la tercera y la cuarta raíz. Aquellos grandes seres procedentes del planeta Venus, como Prometeo, como Lucifer, como los Kumaras de la India. Aquellos grandes seres procedentes del planeta Venus que vinieron a este globo, a la Tierra, durante el periodo de la tercera raza lemuna, hace 18 millones de años, nuevamente, como instructores vinieron de la naciente humanidad. Hicieron esas pirámides como conmemoración de su visita, con grandes claves misteriosas de esas pirámides. Que como tal, Nino llevaba en su tiara, en su corona, los emblemas sagrados del dragón y el sol. Este astro es a la vez espíritu y materia. El sol es espíritu
espíritu y materia. Es el perenne dador de vida, el sol, nos da la luz. El oxígeno por fotosíntesis, el sol. Como tal, llevaban en su tierra los emblemas sagrados del dragón y de serpiente. Además, como el sacerdote generalmente asumía el nombre de su Dios, interesante, como el sacerdote generalmente asumía el nombre de su Dios, el Dios de Satanás, Hades se convertía en Hades. Se decía que Nino recibía a sus súbditos como representantes de este Dios serpiente, del gran Nino. Además, como el sacerdote generalmente asumía el nombre de su Dios, Poseidón, un sacerdote de Poseidón se convertía en Poseidón, o de Zeus, o de Hades. Se decía que Nino recibía a sus súbditos como representante de este Dios serpiente, el gran Satanás, Lucerano. La idea es eminentemente católica, romana, y no tiene mucho sentido como todas sus invenciones. Conclusión de Selena. Esta idea de que todos los dioses del paganismo eran disfraces del mismísimo diablo o padre del mal. Esta idea, no, todo, Baal, Belcebú, todos son demonios. Esta idea de que todos los dioses del paganismo eran disfraces del mismísimo diablo o gran padre del mal, Señor nuestro. La idea es eminentemente católica y romana. No tiene mucho sentido. Esos católicos son una bestia. El Papa León XIV embarazó a 3 mujeres peruanas. Es otro pedófilo violador de niños, como Francisco el pederasta, el pedófilo. La idea es eminentemente católica y romana y no tiene mucho sentido. No tiene sentido, ¿no? Tiene muy poco valor, como todas sus demás invenciones. Como todas sus demás invenciones que hacen esos católicos. Si Núñez de la Vega estaba tan ansioso de establecer una afiliación entre los mexicanos y los adoradores bíblicos del sol y la serpiente, ¿por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos sin rastrear en los ninivitas y los sendales la pezuña y el cuerno del diablo cristiano? La pregunta no se la entiende. Si este Núñez de la Vega estaba tan ansioso por establecer una afiliación entre los mexicanos y los adoradores bíblicos del sol y la serpiente, ¿por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos? Sin rastrear en los ninivitas de Nínive y los sandales de Chiapas, la pezuña y el cuerno del diablo cristiano. Si Núñez de la Vega, demostró en la última sección, Núñez de la Vega nació en 1642, fray Francisco religioso de las órdenes de los predicadores dominicos, los perros de Dios, los dominicos, y una figura importante en la historia colonial de Centroamérica. Los dominicos eran los que mataban en la Inquisición. Y una figura, fray importante en la historia colonial de Centroamérica, de Guatemala, México. Encontró casos de brujería, hechicería en los indios brujos, nahualistas, que se convertían en animales, los nahuales. Ese satanismo se convierte en animales. Los adeptos lo pueden hacer, se convierten en cualquier animal. Encontró, porque su cuerpo es proteo, es de proteína, atómico lo domina. Los átomos cambian como ellos quieren. Encontró casos de brujería, fray, de hechicería entre los indios brujos nahualistas. Si Núñez de la Vega estaba tan ansioso por establecer una afiliación entre los mexicanos y los adoradores bíblicos del sol y la serpiente, ¿por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos sin rastrear en los ninivitas y los sandales de Guatemala la pezuña y el cuerno del diablo cristiano? Si Núñez de la Vega estaba tan ansioso por establecer una afiliación entre los mexicanos y los adoradores bíblicos del sol y la serpiente. ¿Quiénes son estos adoradores bíblicos del sol y la serpiente? Estos adoradores bíblicos son los cananeos de Canaán, la tierra de ellos, los cananeos. Son los fenicios, los cartagineses de Cartago de ser destruida. Núñez intentó establecer una conexión genealógica y religiosa entre los pueblos indígenas de México, específicamente los de Chiapas y Yucatán, el Golfo, y los descendientes de Can, Can, un hijo de Noé. Sus argumentos principales eran Botán y la Torre de Babel, Botán. El obispo sostenía que el personaje legendario Botán, B pequeña Botán, era un descendiente de Noé, que había viajado desde el viejo mundo tras la confusión de las lenguas de Babel. Según sus escritos, Botán era un hijo de la serpiente. Botán era un hijo de la serpiente, tal cual, que procedía de una estirpe de adoradores del sol y la serpiente en el Próximo Oriente. Botán era un descendiente de una estirpe de adoradores del sol y la serpiente en el Próximo Oriente, en Babilonia, Siria, de Fenicio o Cartago. La secta de los nahualistas, la segunda. Vega, fray, vinculaba la práctica de los grupos que él llamaba nahualistas, que veneraban animales y fuerzas naturales. Lo que él hacía era, Vega vinculaba la práctica de los grupos que él llamaba nahualistas con las antiguas idolatrías condenadas en la Biblia, sugiriendo que la veneración a la serpiente en Mesoamérica era una supervivencia
del culto del gran dios Baal, o a la serpiente de los cananeos, origen cartaginés y fenicio, estos adoradores del sol, la serpiente, Cartago y Fenicio, Líbano. Al igual que otros cronistas, creía que otros grupos habían cruzado el Atlántico trayendo consigo ritos demoníacos que mezclaban la observación solar con el culto fídico de la serpiente, el sol y la serpiente. Esta interpretación buscaba justificar la evangelización y la extirpación de las religiones indígenas, al presentarlas no como culturas nuevas, sino como antiguas desviaciones del monoteísmo bíblico, que debían ser corregidas por quemarlos a todos estos indígenas. Esos son los varos diálogos de estos católicos, estas bestias. Son adoradores míticos. Si Núñez de la Vega, Fray, estaba tan ansioso por establecer una conexión mítica entre los mexicanos, ¿qué conexión tienen los aztecas con los adoradores bíblicos del sol y la serpiente? Estos adoradores bíblicos, vale la pena rechazar esta información. Estos adoradores bíblicos del sol y la serpiente son los cananeos, los fenicios y los cartagineses. Núñez, el Fray, intentó establecer una conexión genealógica, la genealogía, ¿no?, y religiosa, una conexión genealógica y religiosa entre los pueblos indígenas de México, especialmente los de Chiapas, los mayas y Yucatán. Él buscó establecer una conexión genealógica y religiosa entre los pueblos indígenas de México, específicamente los de Chiapas y Yucatán, una conexión con los descendientes de Can, de la Biblia, ¿no?, de Can, el hijo de Noé, Sem, Can y Jafet, serían toda la raza. Sus argumentos principales eran los siguientes de Núñez de la Vega. Número 1, Botán y la Torre de Babel. El obispo sostenía que el personaje legendario Botán, como Odín Botán, era un descendiente de Noé, Botán, que había viajado desde el viejo mundo tras la confusión de las lenguas de la Torre de Babel. Según sus escritos, Botán era un hijo de serpiente. Es lo que los mexicanos decían, los chiapas, los mayas, que Botán era un hijo de serpiente, un iniciado, que procedía de una estirpe de adorador del sol, el idólatras, y adorador de la serpiente en el próximo oriente. Ese era Botán, ¿no?, era de Babilonia o de Asiria, un adorador de serpiente. Número 2, dice la secta de los nahualistas. Vega, Fray, vinculaba la práctica a los grupos que él llamaba nahualistas, que ellos veneraban animales y fuerzas naturales, se convertían en animales también. Él vinculaba esto, Vega vinculaba la práctica de los grupos que él llamaba nahualistas con las antiguas idolatrías condenadas en la Biblia, un libro horrible que hay que quemar la Biblia, sugiriendo que la veneración a la serpiente, la veneración de la serpiente en Mesoamérica, allá en Centroamérica, era una supervivencia del culto al gran dios Baal, el gran dios Baal, o a la serpiente de los cananeos, o a la serpiente de los cananeos. Este era un reducto, ¿no? Pues tenía él hacía una conexión. Vega vinculaba la práctica de los grupos que llamaban nahualistas con las antiguas idolatrías condenadas en la Biblia, sugiriendo que la veneración a la serpiente en Mesoamérica era una supervivencia del culto a Baal, o a la serpiente de los cananeos. Tercero, origen cartaginés y fenicio. Al igual que otros cronistas, creía que estos grupos habían cruzado el Atlántico, trayendo consigo ritos demoníacos. Eran ritos demoníacos que mezclaban la observación solar, los astros, ¿no?, con el culto físico de la serpiente. Esta interpretación buscaba justificar la evangelización para matar a la gente y robarle sus tierras. Cuando vinieron los indígenas, nosotros tenemos nuestra tierra, nuestro valor, nuestra riqueza, y ellos traían la Biblia. Nos dieron la Biblia, cerramos los ojos y después ellos tenían nuestra tierra y nosotros teníamos su Biblia asquerosa. Esta interpretación buscaba justificar la evangelización y la extirpación de las religiones indígenas, al presentarlas no como culturas nuevas, sino como antiguas desviaciones del monoteísmo bíblico que debían ser corregidas. Si Núñez de la Vega estaba tan ansioso por establecer una afiliación entre los mexicanos y los adoradores bíblicos del sol y la serpiente, ¿por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos sin rastrear en los ninivitas y los sendales de la pezuña, el cuerno del diablo cristiano? La pregunta. ¿Por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos, los mexicanos y estos de las serpientes de Asiria? ¿Por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos sin rastrear, sin seguir el rastro de algo ahí, ¿no?, sin rastrear en los ninivitas? Los ninivitas eran antiguos habitantes de Nínive, capital del imperio asirio, fundado con el nombre de Nínive por Nino, el hijo de Baal, el dios Bel que hemos estudiado. ¿Por qué no mostró otra y mejor similitud este de la Vega? ¿Por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos, entre los mexicanos y los babilonios, sin rastrear en los ninivitas de Nínive y los sendales de Guatemala, la pezuña y el cuerno del diablo cristiano? No está la pezuña ni el cuerno. ¿Por qué no mostró
mostró otra mejor similitud entre ellos sin rastrear en los ninivitas y los sendales. Los sendales son, según el obispo, era el grupo principal que conservaba las idolatrías y linajes que Vega intentaba rastrear hasta tiempos bíblicos. Estos sendales, ¿no? Los sendales también son pobladores de la Guatemala y Chiapas. ¿Por qué no mostró otra mejor similitud entre ellos? Sin rastrear en los ninivitas y los sendales, la pezuña y el cuerno del diablo cristiano. Esta pezuña es la huella del diablo, la pezuña, ¿no? Y el cuerno, no había ni pezuña ni cuerno entre los sendales de Guatemala ni en los de Nínive, Asiria, del diablo cristiano. No hay una relación con esto entre el diablo. ¿Por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos? Sin rastrear en los ninivitas y los sendales. Esos sendales hemos visto, según el obispo, era el grupo principal que conservaba las idolatrías, los sendales de Chiapas, los mayas. Según el obispo de la Vega, era el grupo principal que conservaba las idolatrías y linajes que Vega intentaba rastrear hasta tiempos bíblicos. ¿Por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos sin rastrear los de Nínive, Asiria y los sendales de Chiapas, México? La pezuña, no está ni la pezuña ni el cuerno del diablo cristiano, es la pregunta que le hacen. Si Núñez de la Vega estaba tan ansioso por establecer una afiliación entre los mexicanos y los adoradores bíblicos del sol de serpiente, ¿por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos sin rastrear los ninivitas y los sendales, la pezuña y el cuerno del diablo cristiano? Y para empezar, él podría haber hecho referencia a las crónicas de Fuentes del Reino de Guatemala y al manuscrito de don Juan Torres, nieto del último rey de los Quiché. Este documento, que se dice que estuvo en posesión del lugarteniente general nombrado por Pedro de Alvarado, afirma que los propios toltecas descendían de la casa de Israel, que fueron liberados por Moisés y que tras cruzar el Mar Rojo cayeron en la idolatría. Y para empezar, Núñez de la Vega, este fray Francisco Núñez de la Vega, religioso de la orden de dominicos, y para empezar, este fray podría haber hecho referencia a las crónicas de Fuentes del Reino de Guatemala y el manuscrito de don Juan Torres, nieto del último rey Quiché, nieto del último rey de los Quiché. Para empezar, este fray podría haber hecho referencia a las crónicas de Fuentes. Las crónicas de Fuentes, en lugar de buscar demonios, el obispo Núñez de la Vega debió consultar las crónicas de Fuentes. Fuentes describía la historia, la genealogía, la cultura de Guatemala de forma mucho más terrenal y detallada. Si el obispo Vega hubiera usado estas crónicas, habría encontrado una mejor similitud, entre comillas, o una explicación más lógica sobre el origen de estos pueblos mayas, sin necesidad de recurrir a la mitología del diablo cristiano. En resumen, Elena acusó al obispo de ser un fanático de la Vega que prefirió ver demonios, donde había una historia documentada por Fuentes que explicaba la realidad de los pueblos mesoamericanos de forma mucho más coherente, en este caso de Fuentes. Y para empezar, dice Elena, ¿por qué este fray, él podría haber hecho referencia a las crónicas de Fuentes? Fuentes nació en 1643, Francisco Antonio, funcionario militar, historiador, poeta de la Capitanía General de Guatemala. La única obra que se conserva de él es La Recordación Florida. La Recordación Florida. Era descendiente bisnieto de Bernal Díaz de Castillo, el famoso cronista e historiador de India, de México en este caso, el famoso cronista. Trabajó muchos años como cronista del ayuntamiento. Su obra, La Recordación Florida o Historia de Guatemala, narra los principales acontecimientos de la historia de Guatemala hasta el momento del siglo XVII, de 1600. Y algunas costumbres y ritos de los indígenas, así como apuntes de la conquista y hechos destacados de la historia de Guatemala y El Salvador. Considerada la primera historia de Guatemala escrita por un descendiente de los conquistadores. Era un criollo. Contenido: no es solo una crónica de guerra, describe detalladamente la flora, los animales, la fauna, la geografía, las costumbres indígenas y la organización política del reino de Guatemala en el siglo XVII. Otro de los motivos por que Fuentes escribió esta crónica histórica era para recordar a la corona española que los criollos, que son descendientes españoles nacidos acá, criollos, que era para recordar a la corona española que los criollos, descendientes de los españoles, dominaron una raza de aguerridos combatientes, dominaron una raza de aguerridos combatientes a los mayas, en este caso. Y para empezar, este fray de la Vega podría haber hecho referencia a las crónicas de Fuentes del Reino de Guatemala.
y el manuscrito de don Juan Torres, nieto del último rey de los quichés. Interesante esta crónica, nuestra historia. O sea que las crónicas de Fuentes, en lugar, no dice Elena, en lugar de buscar demonios, el obispo Núñez La Vega debió consultar las crónicas de Fuentes, no lo hizo. Fuentes describía la historia, el origen, la genealogía, la cultura de estos pueblos de Guatemala de forma mucho más terrenal y detallada, sin irse a Sencan y Jafel, a los hijos de Noé. Si el obispo hubiera usado estas crónicas, habría encontrado una mejor similitud, entre comillas, o una explicación más lógica sobre el origen de estos pueblos, los mayas, los aztecas, sin necesidad de recurrir a la mitología del diablo cristiano, que eran descendientes de Satanás, que los engañó y los confundió. En resumen, Elena acusa al obispo de ser un fanático, si lo era, como los son los católicos, que prefirió ver demonios, donde había una historia documentada por Fuentes, que explicaba la realidad de los pueblos mesoamericanos de forma mucho más coherente en este caso. Y para empezar, él podría haber hecho referencia a estas crónicas de Fuentes. Fuentes, para analizar su biografía, nació en 1643, Francisco Antonio, funcionario militar, historiador, poeta de la Capitanía General de Guatemala en Centroamérica. La única obra que se conserva de él es la Recordación Florida, la Recordación. Era descendiente, era bisnieto él, de Bernal Díaz del Castillo, el famoso cronista e historiador de las Indias de México. Trabajó muchos años como cronista desde el ayuntamiento, Fuentes. Su obra, La Recordación Florida o Historia de Guatemala, narra los principales acontecimientos de la historia de Guatemala hasta el momento del siglo XVII, 1600, y analiza algunas costumbres y ritos de los indígenas, así como apuntes de la conquista y hechos destacados de la historia de Guatemala y El Salvador. Es considerada la primera historia de Guatemala escrita por un descendiente de los conquistadores. Contenido: esta crónica no es solo una crónica de guerra, describe detalladamente la flora, la planta, la fauna, los animales, la geografía y costumbres indígenas, y la organización política de reinos de Guatemala en el siglo XVII. Otro de los motivos por qué Fuentes escribió esta crónica histórica era para recordarle a la corona española que ellos, los criollos, descendientes de españoles, dominaron a una raza de aguerridos combatientes. Estos criollos, que eran descendientes de españoles, no podían tener ni un cargo político en el imperio colonial español. El tercer español nació en España. Esto provocó después lo que es Simón Bolívar, Santander, José Martí, Benito Juárez, la liberación de las independencias de América, los libertadores de América, que fueron financiados por la Gran Logia de Londres para destruir el imperio español, que estaba en decadencia, y estaba surgiendo el imperio británico, los financió los masones, para hacer la espada de Bolívar y liberarlos de ese monopolio que no podían comerciar con España, las colonias desde México hasta Chile. Así que los criollos, para poner la corona, que estos descendientes españoles dominaron a una raza de aguerridos combatientes. Y para empezar, él, Fray de la Vega, podría haber hecho referencia a las crónicas de Fuentes, no lo hizo, del reino de Guatemala. Y el manuscrito de don Juan Torres, nieto del último rey de los quichés. Este manuscrito es una obra histórica quiché de don Juan de las Torres, escrita originalmente a mediados del siglo XVI, posiblemente alrededor de 1554. Su crónica es fundamental por lo siguiente: genealogía, número 1. Traza el árbol genealógico de los reyes quiché, el origen de ellos, ¿no? Conectando los líderes de su época con los fundadores míticos mencionados en el Popol Vuh, eran descendientes del Popol Vuh. Geografía, número 2. Describe las fronteras del reino quiché y cómo se expandieron bajo el mando de reyes como Gucumax y Kikab. Preservación, número 3. Es uno de los pocos testimonios directos de un descendiente directo de la realeza maya que sobrevivió a la conquista. Su manuscrito fue una de las fuentes principales que utilizó Francisco Fuentes en el siglo XVII para escribir su famosa Recordación Florida. Este manuscrito de don Juan Torres, la historia quiché, se llama de don Juan de Torres. Es un documento colonial clave datado aproximadamente en 1524, que narra la genealogía y el origen de los linajes nobles quichés mayas. El texto relata la migración desde el oriente, a oriente ya, a Siria, y la fundación de sus señoríos. Contenido: el manuscrito describe la historia de los linajes de los Zampantizay y otros grupos, detallando las guerras, las alianzas y la estructura política precolombina. Importancia: es fundamental para entender la historia de la casa Isquín Nejaí
y las relaciones con el pueblo de Caxiquel. Esta es la obra de este manuscrito, Quiché. Este manuscrito es un título colonial clave que narra la migración, la fundación de Cumajamar, que es la Cutatlán, actualmente Cumar. Narra la fundación de Cumar y la genealogía de la nobleza quiché. El documento redactado en quiché busca legitimar la posesión de tierras ancestrales ante la corona española, mediante la enumeración de sus linajes y reyes, diferenciándose de Popol Vuh por su enfoque político-jurídico, este manuscrito. Así, él podría haber hecho referencia a las crónicas de Fuentes del Reino de Guatemala y el manuscrito de Juan Torres. De Juan Torres es conocido casi exclusivamente por su linaje y por el documento que legó. Su nombre era Juan Torres. Juan de Torres era el nombre adoptado tras la cristianización. Él era un maya, ¿no? Se cristianizó y se cambió su nombre por Juan Torres. Juan Torres, nombre adoptado tras la cristianización. Origen, era un noble de la nación quiché en Guatemala. Parentesco real. Se identificó a sí mismo como el nieto del último rey de los quiché. El nieto del último rey de los quiché. Específicamente pertenece a la casa real de los Cabet. La casa real de los Cabet. Una de las tres linajes principales que gobernaron desde Cumarcat, que es Utatlán. Una de las tres linajes principales que gobernaron desde Cumarcat, Utatlán, antes de la llegada de Pedro de Alvarado, ese gran asesino Pedro de Alvarado. Su papel como cronista de Torres, don Juan fue uno de los nobles indígenas que tras la conquista española aprendió a escribir con caracteres latinos, el idioma español, para poner por escrito la historia oral de su pueblo. Escribió la historia oral de su pueblo. Su objetivo principal no era solo literario, sino también jurídico, demostrar ante la corona española la nobleza de su linaje, y así para conservar sus privilegios y sus tierras. Y este Juan Torres, nieto del último rey de los quiché, el último rey se dice que fue Oxitquel, el gran Oxitquel, fue el Ampop, rey o señor principal de los quiché. Al momento de la llegada de los españoles en 1524, su nombre significa tres venados. El último rey, tres venados en el calendario ritual. Su trágico final, el último rey, invitó a Pedro de Alvarado a entrar a la ciudad de Cumarcat, Utatlán. Alvarado, sospechando una trampa, lo capturó y lo hizo quemar vivo. El 7 de marzo de 1524 le mandó a destruir la ciudad. Qué bestia era ese Pedro de Alvarado. Y para empezar, este fray de la Vega podría haber hecho referencia a las crónicas de Fuentes del Reino de Guatemala y el manuscrito de Juan Torres, nieto del último rey de los quiché. Este manuscrito interesante es una obra de la historia quiché de don Juan de la Torres, escrita originalmente a mediados del siglo XVI, posiblemente alrededor de 1554. Su crónica es fundamental por lo siguiente. Número 1, la genealogía habla. Traza el árbol genealógico de los reyes quiché mayas, su árbol genealógico, conectando a los líderes de su época actual con los fundadores míticos mencionados en el Popol Vuh, los dos hermanos, Ixabalén y el otro. Geografía número 2. Describe las fronteras del reino y cómo se expandieron bajo el mando de los reyes, como Wukumas y Kikab. Preservación. Es uno de los pocos testimonios directos de un descendiente directo de la realeza maya que sobrevivió a la conquista. Fue un gran genocidio de esas bestias, esos españoles, y ese rey que ni quiere pedir perdón. La realeza de los Borbones. La realeza maya que sobrevivió a la conquista. Es uno de los pocos testimonios directos de un descendiente directo de la realeza maya que sobrevivió a la conquista española. Su manuscrito fue una de las fuentes principales que utilizó Francisco Fuentes en el siglo XVII para escribir su famosa Recordación Florida. Este manuscrito fue que hizo la crónica de Fuentes. Este manuscrito también narra la historia quiché de don Juan de Torres. Es un documento colonial clave datado aproximadamente en 1524, que narra la genealogía, el origen de sus linajes nobles quiché. El texto relata la migración desde el oriente, su migración del oriente, y la fundación de sus señoríos. Contenido. El manuscrito describe la historia de los linajes de los Ixpanzai y otros grupos, detallando las guerras, las alianzas que hacían y la estructura política precolombina. La importancia de esta obra es fundamental para entender la historia de la casa de Iskin Nehaid y las relaciones con el pueblo cachiquel. Este manuscrito, interesante. El manuscrito es un título colonial clave que narra la migración y la fundación de Cumarcat, la actual Utatlán, y la genealogía de la nobleza quiché. El documento redactado en quiché
de Quiché, como el libro de Chichén Balán, busca legitimar la posesión de tierras ancestrales ante la corona española, mediante la enumeración de sus linajes y reyes, diferenciándose del Popol Vuh, de la Biblia de ellos, por su enfoque político-jurídico. Y el manuscrito de Juan Torres es conocido casi exclusivamente por su linaje y por el documento que nos dejó, que leó. Su nombre era Juan Torres, nombre adoptado tras la cristianización. Se cambió el nombre tras la cristianización. Origen, es un noble de la nación quiché en Guatemala, noble, parentesco real. Se identificó a sí mismo como el nieto del último rey de los quiché, era el nieto. Específicamente pertenecía a la casa real de los Cabec, una de las tres linajes principales que gobernaban desde Cumarcat, Utatlán, antes de la llegada de Pedro de Alvarado. Su papel como cronista. Don Juan fue uno de los nobles indígenas que tras la conquista española aprendió a escribir con caracteres latinos para poner por escrito la historia oral de su pueblo, para no perderla, la escrito por escrito la historia oral de su pueblo. Su objetivo principal no era solo literario, sino también jurídico, demostrar ante la corona española la nobleza de su linaje, para conservar privilegios y tierras. Juan de la Torre. Y el manuscrito Juan de la Torre, el nieto del último rey de los quiché. El último rey fue Oxiquel, el gran Oxiquel. Fue el Anjo, rey o señor principal de los quiché, al momento de la llegada de los españoles, en 1524. Su nombre significa 3 venados en el calendario ritual. Su trágico final. Invitó a Pedro Alvarado, más de la peste lo invitan, invitó a Pedro Alvarado a entrar a la ciudad de Cumarcat, Utatlán. Como era blanco, según sus tradiciones, en sus libros, ellos decían de que su Salvador, serpiente emplumada, Cuculcán o Viracocha eran blancos que los habían civilizado. Así pues lo confundieron con dioses buenos y estos eran unos demonios blancos españoles. Invitó a Pedro Alvarado, el último rey, a entrar a la ciudad de Cumarcat, a Utatlán. Alvarado, sospechando una trampa, lo capturó y lo hizo quemar vivo el 7 de marzo de 1524. Más gente del 7 de marzo de 1524. Dice Elena, y para empezar, él podría haber hecho referencia a las crónicas de Fuentes del Reino de Guatemala y el manuscrito de Juan Torres, nieto del último rey de los quiché. Este manuscrito, que se dice que estuvo en posesión del lugarteniente general nombrado por Pedro de Alvarado, afirma que los propios toltecas descendían de la casa de Israel, que fueron liberados por Moisés y que tras cruzar el Mar Rojo cayeron en la idolatría. Este manuscrito, estos documentos afirman que los antepasados de los quiché, a quienes llamaban toltecas por su origen civilizado, cruzaron el mar en 7 cuevas o desde el oriente. Este manuscrito, que se dice que estuvo en posesión del lugarteniente general nombrado por Pedro. Este lugarteniente es una figura histórica y militar de alto rango designada para actuar en nombre del rey, o el monarca o jefe supremo, ejerciendo plena autoridad y funciones delegadas en su ausencia, o en situaciones de crisis. Esta posición equivalía a un segundo al mando, en este caso con amplios poderes civiles y militares, un lugarteniente general. Este documento que se dice que estuvo en posesión del lugarteniente general nombrado por Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, una bestia, nació en 1485, era un militar, conquistador, explorador, gobernador colonial, capitán general del Reino de Guatemala, un español. Participó en la conquista de Cuba, participó en la conquista de México, de la Gran Tenochtitlán, ¿cómo caíste?, dirigida por Hernán Cortés, así como en la conquista del área maya en gran parte de la América Central. Pedro de Alvarado. Este documento, que se dice que estuvo en posesión del lugarteniente general nombrado por Pedro de Alvarado, afirma que los propios toltecas descendían de la casa de Israel. Afirma que los toltecas, donde dice Elena, era la tercera subraza de la cuarta raza madre atlante, notable por el alto grado de civilización que alcanzó toltecas y por sus profundos conocimientos en la magia negra. Entre las subrazas de la cuarta raza raíz merece mencionarse por su alto grado de civilización, la tolteca, que conocía a fondo la química, la astronomía y arriba la agricultura para sembrar y la alquimia, igual que los egipcios. Estaba también muy versada en la magia negra, los toltecas, gran parte de la cual tenía por instrumento el hábil empleo de los rayos oscuros de la luna. Ya usaban ellos los rayos oscuros de la luna, o sea, las emanaciones, la porción oscura de este astro, las emanaciones. Supuestamente hay una misión Artemis que va a ir a la luna, a ver a qué parte va a ir, en el lado oscuro o tenebroso. O sea, instrumento el hábil empleo de los rayos oscuros de la luna, o sea, las emanaciones de la porción oscura de este astro. Nació la corta raza atlante bajo la influencia de Soma,
de la Luna y de Saturno. A la influencia de este último astro, Saturno, se debió en parte muy principal el gran desarrollo de la influencia de la inteligencia concreta que caracterizó las culturas toltecas. Eran hijos de la Luna y de Saturno, en este caso. Afirma que los pueblos toltecas, una civilización de Mesoamérica, aproximadamente del 1200 a 900 después de Cristo, dicen ellos, 1200 es mucho más antiguo, asentada en el altiplano central mexicano, con su capital en Tula, actual Hidalgo. Destacaron por ser feroces guerreros, maestros constructores, famosos por las Atlantes de Tula, que miden como 4 metros las Atlantes de Tula, y por difundir el culto a Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, el gran Satanás. Influyeron fuertemente en culturas posteriores como los mayas y los aztecas. Los toltecas, reconocidas por su maestría en las artes y su carácter militarista. Maestría en las artes y su carácter militarista. Su nombre significa maestro constructor tolteca o artesano del más alto nivel. Un título que los aztecas otorgaban a quienes poseían gran sabiduría y habilidad técnica. Afirma que los propios toltecas descendían de la casa de Israel. Para los españoles de la época, la única explicación posible para las avanzadas leyes y ritos indígenas eran que provenían de las 10 tribus perdidas de Israel, en este caso. Afirma Israel, esa bestia judía. Solo Elena nos transmite esta sabiduría, pero que tanto le oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y esa sociedad teosófica que ella fundó, hoy en día cayó en las manos de esa bestia, esa jaula, ese Timboy, esa alimaña, o esa bestia de Enrique Rey, esa jaula, que no tienen dinero, engañar a la gente, mujeres. Que tanto le costó a Elena hacer esa sociedad teosófica que está en las manos de esa bestia de Timboy, de Isi Resende, de Pablo Sender, un argentino que se casó con una abuelita ya norteamericana. O esa bestia de ese animal de Martin Litterman, un judío que está en Crotona, en California. Solo Elena nos cambia sabiduría, pero que tanto lo gusta el sistema porque dice la verdad acerca de todo. Invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica. Nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Bhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes, los diablos, maestros de la gran fraternidad negra. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. E inspiren a todos los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, catástrofes, guerras, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que hay poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia y la humanidad, inspiren a todos los dirigentes de todas las naciones para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera, sufrimientos perdurables, que las fuerzas venzan las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres, una destrucción de naciones. Que el espíritu de su unión y el odio incompasible que no conocen barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en 2026 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rendamos a niveles internos de servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal, Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Elena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el Anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una santa y sacrílega y bella Virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y una muerte infierno perdurable. Que así sea. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es la luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste Shukra resplandeciente, o manifestada conciencia proterva, o Fohat indómito y etérico, o eterno entre los cielos, o rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Cada aquel que se sienta uno contigo,
lleva por lo tanto que nos ayuda con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia diabólica para nosotros. ¡Ya! Satanás es nuestro Dios, no nos faltará. La verdad que nuestra diosa, todos lo perderán. ¡Ah, de Satán!